cómo medimos la temperatura. Entonces, para medir la temperatura fue necesario definir las diferentes escalas de temperatura. Entonces, las escalas de temperatura que usamos hoy en día son la escala centígrada y la escala Fahrenheit. La Fahrenheit se usa en Inglaterra y en Estados Unidos y nosotros medimos la temperatura en grados centígrados. Estas escalas se definieron por primera vez, la Fahrenheit en 1724 y la centígrados en 1742. Y la forma como se definieron estas dos escalas fue a partir de referencias que eran iguales en principio para todas las personas. Entonces, el 0 grados Fahrenheit se definió como el punto más frío que se podía alcanzar en 1724, que era una combinación de agua con sal. Y el 100 grados Fahrenheit se definió a partir de la temperatura del cuerpo humano. Ahora, en la escala centígrados, ¿cómo se definieron el 0 y el 100? Pues el 0 se define como el punto de fusión del hielo o el punto en donde el agua se congela, y el 100 grados se define como el punto de ebullición del agua. ¿Listo? Ahora, si vemos cuál es la equivalencia entre una escala y la otra, pues este 0 grados centígrados corresponde a 32 grados Fahrenheit y el 100 grados centígrados corresponde a 212 grados Fahrenheit. Ahora, vamos a tomar como referencia el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua. Entonces, entre estos dos puntos, lo que nos damos cuenta es que en la escala centígrados, pues hay 100 grados, y de ahí viene su nombre, 100 grados entre el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua, y en la escala Fahrenheit hay 180 grados entre esos dos puntos. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero cambiar o ver cómo cambio de una escala a otra? Entonces, yo sé cómo se cambian, o sea, yo sé que un delta de temperatura en centígrados de 100 grados centígrados corresponde a un cambio de temperatura en Fahrenheit de 180 grados Fahrenheit. Entonces, ¿a qué corresponde un cambio de temperatura en centígrados de 1 grado centígrados en la escala de Fahrenheit? Entonces, para solucionar esta pregunta, pues lo que tenemos que resolver o lo que tenemos que hacer básicamente es una regla de 3. Entonces, en esta regla de 3, ¿qué tenemos? Pues que el X, que va a ser igual al cambio de temperatura de 1 grado centígrado en la escala Fahrenheit, pues ¿a qué es igual? A 180 sobre 100, 180 grados Fahrenheit sobre 100 grados centígrados por un delta de T en grados centígrados. Y como esto es 1 grado centígrados, pues entonces podemos simplificar y lo que vamos a tener es que 9 quintos de delta T en centígrados, pues nos va a dar el cambio de temperatura en la escala Fahrenheit. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar de una escala a otra? Entonces, lo que yo quiero hacer es ver cómo paso de la escala de Fahrenheit a la escala centígrados, o cómo paso de una temperatura que conozco en la escala centígrada a una temperatura en la escala de Fahrenheit. Entonces, yo sé que la temperatura en Fahrenheit, pues, ¿cuánto vale? Pues 9 quintos de la temperatura en grados centígrados, y recuerden que la temperatura de 0 grados centígrados, ¿a qué correspondía? Esta temperatura de 0 grados centígrados corresponde a 32 Fahrenheit. Para hacer esta conversión, pues tengo que sumar 32 grados Fahrenheit. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer para pasar de la escala de Fahrenheit a la escala de grados centígrados? Entonces, en este caso, básicamente lo que tenemos que hacer es despejar el T sub C en esta expresión. ¿Listo? Si despejamos el T sub C en esa expresión, pues lo que vamos a obtener es que la temperatura en grados centígrados, pues es 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Y con esto podemos obtener la temperatura en la escala de Celsius partiendo de una temperatura en grados Fahrenheit. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué sucede con estas dos escalas de temperatura? Pues están basadas en fenómenos naturales que no son absolutos. Entonces, para darles un ejemplo de por qué no son absolutas, uno puede comparar las temperaturas de ebullición del agua en Barranquilla y en Bogotá.
Entonces, si yo miro la temperatura a la que el agua hierve en Barranquilla, son 100 grados centígrados, y la temperatura en la cual hierve el agua en Bogotá es de 92 grados centígrados. Y esa diferencia de temperatura se debe al cambio en la presión atmosférica. Entonces, ¿qué sucede? Pues si yo tengo dos temperaturas diferentes para el punto de ebullición del agua, pues la escala centígrada no es una escala absoluta. Entonces es necesario introducir una escala absoluta. Entonces esta escala absoluta se introduce completamente en 1848 por el señor Kelvin. ¿Y cuál es la idea de esa escala absoluta? Pues medir temperatura para diferentes gases ideales. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Pues tenían un termómetro en donde si cambian la temperatura de un gas, pues aumenta el volumen. Entonces ellos veían cómo era el cambio de volumen debido a un cambio de temperatura. O si tienen una presión diferente, o sea, si yo mido la presión, yo puedo aumentar la temperatura del gas y medir cómo cambia la presión. Y esa medida de la presión, pues la miden al final como una diferencia de alturas en estas barras de líquido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con esta escala de temperaturas? Pues lo que ellos hicieron fue medir esta escala de temperaturas para diferentes gases. Entonces tienen el gas A, el gas B y el gas C. Y lo que hicieron fue medir la presión para diferentes temperaturas. Entonces primero pues se dan cuenta que la temperatura aumenta, pero más que eso se dieron cuenta que todas estas escalas, que para todos estos gases, estas curvas, se cruzan en el mismo punto. Entonces que hay un punto al cual la presión de todos los gases es cero. Y la temperatura que corresponde a ese punto es lo que ellos llamaron el cero absoluto. Entonces el cero absoluto se define como el menos 273.15 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de esa temperatura, pues nosotros podemos decir la temperatura en Kelvin, la podemos definir como este 273,15 más la temperatura en grados centígrados. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las temperaturas que ya teníamos de referencia? Pues en la temperatura en la que el agua se congela. ¿Cuánto era? 0 grados centígrados. Ahora, ¿cuánto vale esta temperatura en Kelvin? Pues esta temperatura en Kelvin es igual a 273,15 Kelvin. ¿Listo? Y la temperatura a la cual el agua hierve, pues esa temperatura del punto de ebullición del agua, habíamos dicho que es 100 grados centígrados, y esa temperatura en Kelvin corresponde a 373,15 Kelvin. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, el cambio de temperatura en la escala de grados centígrados entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua, ¿cuánto es? Pues es 100 grados centígrados. ¿Y cuánto es el cambio de temperatura en la escala Kelvin? Pues el cambio de temperatura en la escala Kelvin es 100 Kelvin. Entonces, si ustedes lo perciben, pues un cambio de temperatura de 1 grado en la escala de centígrados es equivalente a un cambio de temperatura de 1 grado de un Kelvin. ¿Listo? Entonces, estos dos cambios de temperatura son iguales. A continuación van a tener una pregunta para evaluar la comprensión sobre este tema.